Hola, espero que tengan un buen día. Les habla su compañero Raúl Emilio Salazar Mejía y junto con Alejandro Romero Hernández presentaremos lo que son las enfermedades por agentes inorgánicos, los cuales aquí abarcaremos la neumoconiosis y mesotelioma. Nosotros somos alumnos de séptimo B de medicina. Para iniciar, como sabemos, la explotación del subsuelo terrestre, esta sirve como una fuente de recursos que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Durante la extracción del mineral, en su proceso y elaboración, esto se ha generado polvo inorgánico que al inhalarse produce diferentes entidades patológicas. Un ejemplo de esto sería la neumoconiosis, las cuales se van a denominar y comportan de un modo característico según la sustancia causante. Es por eso es por eso que en esta tabla tenemos las enfermedades causadas por la inhalación de polvos inorgánicos. Del lado izquierdo tenemos las enfermedades como son los EPOC, neumoconiosis, granulomatosis pulmonar, fibrosis intersticial, cáncer de pulmón, mesotelioma pleural y afectación de pleura benigna. Y al lado derecho tenemos las sustancias implicadas, como por ejemplo la neumoconiosis, que abarca la sustancia sílice, carbón, caolín, talco, pizarra, hierro y berilio entre otras. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, sílice, asbesto, cobalto y el mesotelioma plural, el asbesto. Ahora iniciando con lo que es la neumoconiosis, esta pues se puede definir como un conjunto de enfermedades pulmonares. Bueno, se van a manifestar en diferentes enfermedades, las cuales van a ser pulmonares, debidas a la inhalación del amoniato, la sílice y otros silicatos que constituyen la neumoconiosis de mayor prevalencia. En sí podemos definir la neumoconiosis como una producción de tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito parenquimatoso de un polvo inorgánico cuya naturaleza puede ser variada. Esto pues no puede llamarse neumoconiosis en sí a las lesiones que aunque sean debidas al acúmulo de minerales asienten en lugares intra o extratorácicos, esto distintos al parénquima pulmonar. Es decir, que mientras no sea en el parénquima pulmonar no se puede denominar neumoconiosis. En general, una vez insaturadas, van a presentar escasas posibilidades terapéuticas y, sin embargo, pueden ser evitables si se aplican las medidas de prevención adecuadas. Ahora lo que es la silicosis, esta va a provocar la producción del tejido colágeno y afecta al parénquima pulmonar de forma difusa. Como su nombre lo menciona, esta va a ser causada por la exposición y la inhalación de sílice. Aquí el personal que va a estar más expuesto van a ser los mineros, los trabajadores de industrias que emplean este mineral, como así los trabajadores de cerámica, alfarería y ladrillos. En sí la silicosis se va a agrupar en tres grupos diferentes. Uno va a ser crónico, agudo y subagudo. En sí el crónico se va a dividir a su vez en dos formas o se va a presentar en dos formas, como una forma simple y como la otra forma sería la complicada. Tenemos primeramente la silicosis crónica, la cual esta, como se había mencionado anteriormente, va a tener su división en dos formas, la simple y la complicada. La simple se va a caracterizar por la presencia de nódulos redondeados pequeños. Esta va a ser la principal característica de la simple, en el cual primeramente se va a manifestar en los lóbulos superiores y posteriormente va a abarcar o se va a extender hacia el resto de los campos pulmonares. Esto suele detectarse mediante pruebas radiológicas, dado que por sí misma no determina ningún tipo de patología respiratoria, y si existiese, es más probable que se deba a la coexistencia de otra patología como lo es el EPOC. En el caso de la silicosis crónica complicada, aquí vamos a tener la presencia de los nódulos en una radiografía torácica y van a tener un diámetro mayor a 1 centímetro o conocidos como las masas conglomeradas. Estas a su vez, a partir de comienzan como 1 centímetro, van a ir aumentando su tamaño conforme el pasar de los años. Algunos de los síntomas que se van a presentar va a ser la disnea, tos y expectoración. Esto tras unos exámenes y pruebas de pulmonares se ha detectado que se puede detectar un patrón restrictivo con una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto va a su vez vamos a tener problemas en cuanto a la ventilación pulmonar,
a los que nos va a conllevar a una hipoxemia progresiva y esto a su vez nos va a llevar a una hipertensión pulmonar. Ahora continuaremos con lo que es la silicosis aguda, la cual esta pues simplemente se va a presentar como una insuficiencia respiratoria de rápida progresión, donde se muestra una disminución importante tanto de los volúmenes pulmonares como de la capacidad de difusión. A continuación presentamos una radiografía de tórax. En sí se mencionaba que en las radiografías era muy complicado observar lo que son los nódulos de esta enfermedad. Sin embargo, son muy diminutos y esta es una radiografía de tórax de un trabajador expuesto a la inhalación de sílice, en que se observan los hallazgos típicos de la silicosis complicada y pues en sí, de una manera muy diminuta, se puede observar los nódulos que conglomeran y las masas bilaterales de fibrosis masiva progresiva. En esta imagen, la cual es una tomografía computadorizada, podemos observar que se ve claramente mejor que a comparación de la radiografía. Esta es una tomografía computarizada torácica de alta resolución de un trabajador expuesto a la inhalación de sílice, que se observa pues los hallazgos típicos de una silicosis complicada, en el cual en el centro de los lóbulos pulmonares podemos observar los nódulos que se conglomeran y las masas bilaterales de fibrosis masiva progresiva, la cuales podemos observar en la parte central de los lóbulos pulmonares de una manera hiperdensa de cómo se observan esas imágenes. Algunas de ellas se observan redondeadas y sin embargo otras se observan de una manera irregular. A continuación tenemos lo que es la neumoconiosis de los trabajadores de carbón. Eh, este término de la neumoconiosis de los trabajadores de carbón aparece tras la consecuencia de la observación de lo que es el doctor Gouge de una enfermedad con las características radiológicamente similares a las de la silicosis entre los trabajadores del transporte de carbón. Si bien sabemos que aunque la exposición más intensa ocurre durante los procesos de extracción y procesamiento, también están expuestos los trabajadores que realizan labores de transporte y depósito de carbón. Incluso abarca de una manera doméstica la, la exposición del polvo de carbón. También tenemos que la exposición y el depósito de polvo de carbón y sílice en los alvéolos, esto va a activar los mecanismos que conducen a un aumento de la fibrogénesis, de forma similar a la silicosis. La fibrosis masiva progresiva, esto se va a presentar como una lesión formada por la conglomeración de los nódulos con un diámetro mayor o igual a 20 milímetros. Este se va a localizar predominantemente en las regiones apicoposteriores, es decir, en los lóbulos superiores del pulmón o en la parte superior de los lóbulos inferiores. Y este, a su vez, va a tener una disposición asimétrica. Esto comúnmente, no siempre, pero también se pueden presentar de manera simétrica, pero mayormente asimétrica. Ahora tenemos, continuamos con lo que es la neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Este, como la silicosis, se puede presentar de una manera simple y de una manera complicada. La cual la forma simple, si bien recordamos, esta quiere decir que no se acompañan de síntomas ni alteración de la función pulmonar. Sin embargo, la forma complicada, esta es donde frecuentemente se encuentran las alteraciones de la función pulmonar, así como una de ellas la fibrosis masiva progresiva. Dentro de la neumoconiosis de los trabajadores del carbón se va a presentar con frecuencia el síndrome de Kaplan. Este síndrome se va a presentar nódulos pulmonares mayores a 1 centímetro, pero se le va a agregar o se va a presentar también la artritis reumatoide. Ahora tenemos lo que es el beriliosis,
la cual esta se puede presentar como una enfermedad granulomatosa que dependiendo de la exposición va a ser ya sea aguda o ya sea crónica. Si bien recordamos lo que es el berilio, este va a ser un metal que se usa en la industria aeroespacial, perdón, y la automovilística, junto con con el armamento, y va a ser un metal que ya sea utilizado en lo que es la medicina y la electrónica. Esto dando así hasta llegar a un punto de que casi todos los teléfonos móviles tienen este material. Es por eso que dependiendo de la exposición se puede presentar de una manera aguda, que esto nos conlleva a una neumonitis linfocítica aguda que puede tener mal pronóstico. Y en el caso de la crónica, tenemos también lo que es la enfermedad inmune por varias razones, y esta se va a presentar a baja exposición ambiental. La concentración de berilio de los tejidos no se correlaciona con la gravedad y existe reacción cutánea tardía. A pesar de que los campos pulmonares son los principales afectados, también va a abarcar otro tipo de órganos y de tejidos ese tipo de enfermedad. La beriliosis puede afectar principalmente lo que es la piel, el hígado, el vaso, el miocardio y músculo esquelético, entre otros. Eh, si bien muchas veces los pacientes con beriliosis son asintomáticos, pero en el caso de que los presenten síntomas, va a presentar principalmente la disnea progresiva, una tos seca y eso principalmente, pero también puede presentar astenia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, artralgias, mialgias, y en la exploración física vamos a encontrar sonidos crepitantes finos bilaterales y a veces nódulos cutáneos en la piel expuesta. En la piel expuesta como las manos, en los brazos, el cuello o el rostro. En casos avanzados se puede presentar la cianosis, acropaquias y cor pulmonal. Aquí también va a presentar un patrón funcional restrictivo y obstructivo o mixto con disminución de la capacidad de disfunción. Continuamos con lo que es la enfermedad pulmonar por metales duros, en lo que es el cobalto y el resto de metales duros. El principal componente de aquí de los metales duros es el tungsteno. Sin embargo, el metal que parece producir el cuadro es el cobalto, que consiste en una afección pulmonar intersticial variable. También se denomina a este tipo de enfermedad pulmonar por metales duros neumonía intersticial de células gigantes, o también se denomina pulmón de cobalto, o también neumoconosis de metales duros, o neumoconosis de carburo de tungsteno. También aquí algunos síntomas que va a presentar sería la tos seca, disnea de esfuerzo progresiva y puede llegar a una insuficiencia respiratoria con sonidos crepitantes finos y acropaquias. Esto desde una neumonitis subaguda hasta la fibrosis pulmonar. Y continuamos con la siguiente parte.